buenas, ¿qué hay? Bueno, seguimos temario. Hoy toca relativos. Bien, ¿qué son los relativos? Los relativos son esas partículas de la oración que nos van a unir dos proposiciones y las van a relacionar, como su propio nombre dice. ¿Cómo las va a relacionar? Pues dependiendo de con qué tipo de proposiciones y de qué estemos hablando, vamos a tener que usar uno, vamos a tener que usar otro con un significado u otro, ¿vale? Cuando hablemos de cosas usaremos which, cuando hablemos de personas usaremos who, cuando hablemos de lugares where, de tiempos when, de posesiones whose, y por último, si hablamos de razones, utilizaremos el why. En un principio de la clase, que ahora pasaremos a pizarra, nos vamos a centrar en qué significa cada uno y en qué tipo de oraciones lo vamos a poder poner, ¿vale? Veremos cuándo vamos a usar uno, cuándo vamos a usar otro y en qué ejercicios nos los vamos a encontrar, que al fin y al cabo yo sé que eso es lo que a vosotros os interesa un montón. Cuando haremos eso, un pasito más adelante, veremos cuáles son las defining y las non-defining clauses. Esas defining y non-defining nos van a ayudar en un momento a saber, uno, qué tipo de oraciones tenemos, dos, si voy a poder quitar mi relativo o si no lo voy a poder quitar. Además de ser una defining o una non-defining, me tendré que fijar en si es sujeto, si es objeto, si el relativo lleva detrás el verbo to be, pero bueno, eso es una cosa que veremos un poquitín más adelante y que ahora mismo no nos interesa. Pasamos entonces a ver cómo son los pronombres relativos. Bien, como hemos dicho entonces, tenemos los pronombres relativos. Los tenemos todos. Tenemos el who, el which, el where, el when, el why, el whose. ¿Vale? Pero así, esto sería el resumen. Vamos a verlos todos uno por uno. Bien, tenemos who. El who lo vamos a usar para hablar de personas y la traducción va a ser quién, el cual o qué. Normalmente en una traducción que viene de español a inglés nos encontramos que la frase de español dice ese es el hombre que vino a mi casa. Y ese qué nosotros tendemos a traducirlo por un what, pero no es un what, es un who porque nos habla de persona, ¿vale? Aquí os lo dejo marcado también. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, un ejemplo de ejercicio para esto de fill in the gap sería este que tenemos aquí, que sería This is the boy who lives in London. Bien, ¿por qué who lives in London? Porque me habla de boy, que es un chico. This is the boy who lives in London, él es el chico, y aquí vemos el caso, que vive en Londres. También lo podemos decir por el cual vive en Londres, pero realmente en un español suena. Si pasamos a which, dice el which realmente es exactamente igual que el who, pero cuando hablamos de cosas. Si a lo que nos vamos a referir en la frase ya no es una persona, tiraremos de which. Nos vamos a traducir por el cual o qué, en este caso nos vamos a traducir por el quién porque ya no tenemos ninguna persona. El ejemplo de fill in the gaps sería este. This is the car which I bought yesterday. This is the car which I bought yesterday. Este es el coche que compré ayer. Pasamos y vemos el where. El where lo vamos a usar para cuando nos referimos a lugares. Lugares pueden ser ciudades o pueden ser edificios, ¿vale? Los edificios a veces los podemos considerar como cosas o como lugares, dependiendo de a qué nos estemos refiriendo. Lo vamos a traducir por dónde. Y el típico ejercicio de fill in the gaps, that is the city, lugar, where she lives. Esa es la ciudad donde ella vive. Bien. Después tenemos when. When, exactamente igual que where, pero cuando hablamos de lugares era where, ahora que tenemos when, hablamos de tiempos. Lo traducimos por un cuándo o qué. ¿Por qué qué? Porque tenemos frases a lo mejor en la que dice ese es el día que te conocí. Mira, que es la que tenemos aquí en el ejemplo. That's the day when I met you. Y este when lo estamos traduciendo realmente por un when, ¿vale? Pues lo estamos traduciendo por un qué. Ese es el día cuando te conocí. Suena más raro que ese es el día que te conocí. Pero también podemos decir las 8 es cuando nos citamos, por ejemplo, ¿vale? Uno que no hemos usado tanto sería el why. El why siempre lo hemos usado para hacer preguntas de why did you go to the restaurant? ¿Por qué fuiste al restaurante? Ahora lo vamos a usar también como relativo.
cuando hablamos de relativo con un why, lo vamos a usar para hablar de razones o las causas que hacen que tú hagas algo, ¿no? Decir por lo que, por la que. Un ejemplo. That's the reason why I phoned you. Esa es la razón por la que te telefoneé o por la que te llamé, ¿vale? Nos referimos a la razón, por tanto, uso este why. Y finalmente tenemos el whose. El whose es el más diferente de todos los que hemos visto. Siempre va a traducirse por cuyo y se refiere a una posesión. En los ejercicios lo vamos a ver claro porque vamos a encontrar pronombres posesivos o genitivos sajones. Entonces nos va a dar una pista súper clara, ¿no? Dice relativo whose, lo usamos como posesión y vamos a traducirlo como cuyo. El ejemplo dice that it's the boy, brother is a superhero. That it's the boy whose brother, ese es el chico cuyo hermano es un superhéroe. ¿Vale? Ahí tenemos la traducción y vemos cómo funciona. Ahora vamos a ver, lo vamos a ver todos juntos y vamos a darnos cuenta de que siempre a lo que le precede, excepto uno de ellos. Dice, my brother who is strong lives in New York. Mi hermano que es fuerte vive en Nueva York. El monumento que a él más le gusta es el de Central Park. ¿Vale? Nos fijamos, aquí este who se refiere al brother, este which se refiere al monumento. Si seguimos, dice, that's the place where he usually goes with his friends. Ese es el lugar donde él normalmente va con sus amigos. El lugar. ¿Vale? Dice, he stays at home when it rains. Él se queda en casa cuando llueve. Y ese cuando ya se refiere a el momento, es decir, a lo de detrás. ¿Vale? Dice, that's why he is sad today. Este why se refiere a that. Y por último dice, he is a boy whose heart is broken today. Él es un chico cuyo corazón está roto hoy. Es decir, si nos fijamos, casi siempre, en el 90% de las ocasiones, se va a referir a lo que le precede, exceptuando siempre el whose. En el whose siempre lo vamos a tener referido a lo de detrás. Y con el cuando lo podemos tener tanto delante como detrás. Pues dice, eran las 8 cuando él llegó. It was 8 o'clock when he came, ¿vale? O como la de este caso dice, he stays at home when it rains. Y este when se refiere a esta parte de aquí atrás, que es la proposición completa. Y con esto tenemos visto esto y ahora pasaríamos a ver cómo funciona en los ejercicios. Tenemos los ejercicios de filling the gaps, que son los que acabamos de hacer. Todo esto que está en mayúscula sería el huequecito que nos darían para rellenar. Y después tenemos otro tipo de oraciones que son otro tipo de ejercicios en los que nos dan oraciones y las oraciones las tenemos que unir. Eso de unirlas, ahí tenemos que tener en cuenta que debemos saber traducir lo que nos dicen, porque si no estamos perdidos a la hora de reescribir esas frases, a la hora de unirlas. Y además veremos si la tenemos que poner entre comas o si no entre comas. Por hoy nos dejamos en esto, en saber rellenar los huequecitos, ateniéndonos a lo que les rodea. Es algo bastante más sencillo. Y una vez tengamos esto bien machacado, pasaremos a ver los ejercicios de rewriting. Así que... Bueno, yo creo que después de esta explicación de pizarra ha quedado una cosa un poquito más clara. Ya quedan vistos los relativos, sabemos cuáles son, sabemos qué significan, sabemos cuándo los vamos a usar. Ya lo único que nos queda ver es cuándo tenemos una defining, una non-defining y en definitiva cuándo los vamos a poder omitir y cuándo no, ¿vale? Pero eso en la siguiente clase. Hasta luego.